Hoy tenemos a Laura Guzmán, ella es periodista especializada en economía y finanzas, ha trabajado en un montón de medios como Intereconomía, Gestiona Radio, la cadena COPE, Onda Madrid y también Telemadrid. Ahora está centrada en la educación financiera y tiene un podcast, Rompiendo el Mercado, que también pueden encontrar en YouTube, que es una pasada porque van a aprender un montón de consejos interesantes para su economía de bolsillo, para su día a día. Laura, es un placer que estés con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias a ti, Ana, por invitarme y por estar aquí con vosotros, pues con muchas ganas de, como decíais, ¿no?, al principio, esa importancia de la educación financiera, que parece que hablamos así, la educación financiera como algo que no va con nosotros y va con nuestro día a día, más de lo que pensamos. Porque, Laura, te pregunto, ¿qué es exactamente la educación financiera? Porque esto no va de principios económicos, no va de libros, de cifras, de índices, esto va mucho más del día a día de las finanzas personales, ¿no? De lo que tenemos realmente en el bolsillo o en la cuenta corriente. Pues mira, lo primero de todo es que es clave para evitar casi la manipulación, podemos decir, Ana, ¿no? Porque directamente tú vas al banco y que no te vendan un producto porque allí sea algo maravilloso y tú sepas leer esa letra pequeña, que vayas al supermercado y sepas identificar también esos precios. Simplemente, educación financiera muchas veces se habla que es inversión, pero esto va mucho más allá de ello. Es como, yo digo, es como una especie de instrucciones para jugar con el dinero, ¿no? Te enseña cómo usarlo de la mejor manera, para sacarle partido a nuestro dinero, para aprender y no depender sobre todo de una sola fuente de ingresos, porque a la hora de conseguir esa educación financiera no es solo inversión, es ahorro y es nuestro día a día, así que es fundamental. Y luego también es cierto que hay en general una carencia de educación financiera brutal, porque muchas veces no interesa que sepamos la realidad de lo que se mueve a nuestro alrededor y esto es así que al final depende también un poquito de cada uno de nosotros para, como tú has dicho, a través de redes sociales, a través de YouTube. Hoy en día lo tenemos muy fácil el poder aprender un poquito y saber manejar nuestro dinero, que como dices, es nuestro día a día, nuestro bolsillo, no es solo una inversión en renta variable como estamos hablando, renta fija, no, esto va del día a día de ir a contratar una hipoteca y saber qué estamos contratando, o a la hora de ir al supermercado directamente y saber qué son esos precios que estamos pagando. O fíjate, incluso nuestra nómina. Mucha gente recibe la nómina y nos quedamos con ello, ¿no? Y ya está, pero no, hay que saber exactamente identificar esos conceptos de la nómina. Todo eso es educación financiera. Qué bueno, bienvenida, Laura. La verdad es que sí, es algo muy importante y lamentablemente es algo que, bueno, nos preocupamos por aprender temprano y muchos de nosotros pasamos trabajo con esto. ¿Cuál tú me dirías que son los principios básicos, así los el top 3 de lo que debería una persona aprender para tener mejores finanzas personales? Pues mira, te voy a decir, yo creo que uno de los más importantes, y me vais a decir, bueno, es que esto, ¿cómo puede ser? Pues uno de los más importantes es gastar menos de lo que ganas. Muchos dirán, bueno, pero eso es algo básico. Bueno, pues es algo básico que no todo el mundo parece entender y es algo principal. También es muy importante el llamado presupuesto, ¿no? El hacer un registro de nuestros gastos y nuestros ingresos cada mes, porque al final es algo muy importante no dejarlo, para ser conscientes de realmente de lo que podemos gastar, de lo que también podemos, de dónde vienen esos ingresos y intentar quitarnos esos gastos muchas veces que son menores, pero que es ese pequeño café cuando vamos a trabajar o ciertas medidas, ¿no?, más pequeñitas, pues es importante tener ese presupuesto para saber en qué me puedo gastar eso y en qué no. Y también algo fundamental es ahorrar. Yo creo que esa es la clave, que va muy unida a lo que acabo de decir, porque cuando lo necesitas está ahí. Y es cierto que en muchas ocasiones no somos capaces de, cuando tenemos un imprevisto, que no lo teníamos precisamente, ¿no?, en ese presupuesto, digamos, quien lo hace, es saber que no vamos a tener que pasar un mal rato, sino que vamos a poder afrontarlo. Y eso es fundamental. El ahorrar es algo de lo que depende nuestro futuro, y al final es algo que, como digo yo, es mejor prevenir antes que curar, y es tener ese fondo de emergencia, es algo principal. Laura, ¿qué impacto tiene la falta de educación financiera en la vida de las personas y también en la sociedad? Ana, al final muchas veces no nos damos cuenta, pero yo también digo en muchas ocasiones en el podcast en Rompiendo el Mercado y con muchos de los invitados que han pasado por allí, y al final es cierto que la inflación es ese ladrón silencioso, ¿no? Muchas veces nuestro poder adquisitivo va bajando, la inflación va subiendo, los sueldos no suben al acorde de lo que va subiendo esa inflación, aunque es verdad que ahora mismo ya estamos viendo cómo sube menos aquí en España, por lo menos de lo que
de lo que estaba subiendo anteriormente, pero sigue subiendo, porque muchas veces cuando se da ese dato de inflación no se da bien, y al final los precios suben en menor medida, pero siguen subiendo, ¿no? Entonces, al final es fundamental la educación financiera, primero para evitar unas decisiones equivocadas, ¿no? Sería como saber qué camino tenemos que elegir y saber dónde nos lleva ese camino. Podríamos gastar nuestro dinero en cosas que no necesitamos y luego quedarnos sin nada para lo importante, ¿no? Así que es fundamental para evitar esas decisiones equivocadas. Las deudas, las temidas deudas, muchas veces se habla, y es cierto, de deudas buenas y de deudas malas. Todas las deudas son malas. Es verdad que hay ciertas deudas que, bueno, a la hora de invertir, por ejemplo, en el sector inmobiliario, ¿no? Se utilizan mucho porque luego, pero bueno, al final es una deuda que tú vas a tener que también devolver ese dinero al banco y tienes que contar con esos imprevistos. Así que al final es una forma también esa educación financiera de saber hasta cuándo me puedo endeudar y en qué me puedo endeudar, evitar esos préstamos muchas veces personales, ¿no? Y problemas en el futuro. Si es que al final la educación financiera está en nuestro día a día y si no sabemos cómo cuidar nuestro dinero, puede ser difícil también alcanzar nuestras metas. Cada uno tiene sus metas, no tiene por qué ser yo quiero ser multimillonario, ¿no? O sea, hay metas que tenemos más cercanas, el poder vivir tranquilamente, el poder irme de viaje con mi familia tranquilamente o simplemente, no sé, hay gente que a lo mejor comprarse una camiseta en una tienda normal o habitual, pues para ellos ya es algo fuera de lugar, ¿no? Entonces, al final, es una forma también de evitar esos problemas del futuro y para ello es empezar cuanto antes a tener esa conciencia del dinero, porque el dinero no es malo, a pesar de lo que muchos nos quieren hacer ver. Así mismo. Estoy de acuerdo contigo, Laura. Yo creo que para muchas personas tienen que entender pues, cómo manejar mejor la relación con el dinero. Incluso he conocido personas exitosas que tienen negocios exitosos y sus finanzas personales son un desastre. Tuve la oportunidad de trabajar con muchos de ellos y simplemente por la falta de conciencia. Digamos así, son dos cosas aparte. ¿Cuál tú me dirías que son los errores financieros más comunes que cometen las personas que hoy tú quisieras que todo el mundo se enterara y que los evitara a partir de hoy? Bueno, pues uno de los que yo creo que más solemos hacer en general es eso de comprar por impulsos, ¿no? Y hoy en día con esa inmediatez con la que nos llegan las noticias también, ¿no? Y con esa inmediatez en la que podemos consumir con un simple clic, ¿no? Muchas veces nos hace consumir cosas que luego muchas veces decimos, bueno, como es barato, pues lo compramos. Bueno, pues uno de los errores más importantes a evitar es esa compra por impulso. No comparar. Muchas veces a la hora de comprar, es verdad que vivimos en un mundo donde soy la primera, que vive, como digo yo, me faltan horas, ¿no? Al día, 24 no son suficientes para todo lo que tenemos que hacer, pero hay que comparar, sobre todo a la hora de comprar y de invertir también, porque a la hora de inversión, de invertir, que hablaremos luego también más adelante, tenemos una amplia variedad, tanto de brokers como de diferentes casas de análisis, de gestores de fondos de inversión, de fondos indexados, que al final también tienes que comparar, hay que fijarse en las comisiones, hay que fijarse en muchos aspectos, depende del producto que estés adquiriendo. Ahí hablo de inversión, hablo de compras en general. Al final, comparar siempre es bueno, incluso a la hora de abrirte una cuenta en el banco, que parece una tontería, pero a la hora de abrir una cuenta del banco, esas comisiones que tenemos detrás o lo que nos exigen, también es muy importante tenerlo en cuenta. Otro de los errores más comunes es no tener ese fondo de emergencia. Hay mucha gente que te dice, bueno, pero ¿cuánto tengo que tener? ¿Cuánto dinero tengo que tener en ese fondo de emergencia? Más o menos los grandes expertos, ¿no? Que al final son de los que yo aprendo, al final dicen que mínimo tienes que tener 6 meses, de 6 meses a un año de ese gasto, pero no tener un fondo de emergencia, el no sentirte cohibido cuando tienes un problema económico, una avería del coche que nos puede pasar en cualquier momento, bueno, pues el tener un fondo de emergencia, aunque sean 200, 300 euros que digas, bueno, los puedo asumir sin ningún tipo de problema, también es uno de los errores más comunes. Y otro, que va relacionado también con lo que hablábamos antes, es endeudarse en exceso. Las tarjetas de crédito muchas veces, bueno, pues se usan de forma irresponsable y es algo que hay que tener también, estar muy pendiente de ello, no hacer gastos sin más. Es mejor incluso tener esas tarjetas de débito, ¿no? Que te lo quiten en ese momento, saber con qué dinero cuentas antes de usar de forma exagerada, como hay muchas personas que les pasa, ¿no? Esas tarjetas de crédito, porque luego cuando llega ese dinero y te lo quitan del banco es cuando te pegas un buen susto.
Mm. Bueno, has dado algunas claves, decías lo de comparar, ¿no? Por ejemplo, a la hora de sacarnos una cuenta, incluso una cuenta en un banco, pero al comprar una casa, al pedir un préstamo, a la hora de hacer una inversión, ¿qué no debemos pasar por alto? Porque muchas veces vamos, por ejemplo, a comprar una casa y nos encontramos con números, con cifras, con datos que no tenemos ni idea ni de qué existen. Pues lo principal es precisamente eso, potenciar y aprender de esa educación financiera, o sea, aprender de realmente antes de dar un salto así, de comprarte una casa, saber en qué te tienes que fijar, porque es verdad que no es lo mismo comprarte una casa, como decía Sana, hacer una inversión grande, pues no lo sé, incluso invertir nuestro propio dinero, ¿no? No es lo mismo invertir en fondos indexados que en un fondo de inversión de gestión activa o incluso en otro tipo de activos, ¿no? Ya me voy incluso a Bitcoin o este tipo de activos. Entonces, lo primero es preguntarnos si nos lo podemos permitir, sobre todo cuando son inversiones tan grandes como es una inversión para comprar una casa o en el caso de un préstamo, si realmente lo necesitamos y para qué y si podemos asumir ese gasto, porque ese préstamo al final luego lo tenemos que devolver. Entonces, lo primero es preguntarnos si nos lo podemos permitir. Luego también fijarnos en comisiones y la letra pequeña, porque aunque no nos guste, la letra pequeña siempre la hay y es donde nos tenemos que fijar exactamente a la hora de comprar una casa, pues con esa hipoteca, a la hora de pedirla al banco o, por ejemplo, cuando pedimos los préstamos, pues en el TIN y el TAE, que parece algo que todo el mundo maneja, pero luego mucha gente no sabe ni de lo que estamos hablando. Entonces, es fundamental ciertos aspectos que yo creo que son fundamentales hacerlos, o mejor dicho, aprenderlos antes de tomar esas decisiones, no ir un poco a lo loco, digamos, y comprar la primera casa o coger esa hipoteca la primera que me han ofrecido, ¿no? Vuelvo un poco a lo de antes, ¿no? A comparar. Y luego tener un plan por si ocurre un imprevisto. Esto es un poco lo del fondo de emergencia, que yo insisto mucho en ello, tener un plan, porque si ocurre algo, aunque tú hayas pedido ese préstamo, aunque tú hayas comprado esa casa y ya tengas tu hipoteca, siempre tienes que tener un plan, pues por si acaso tienes algún tipo de problema, llegar a ello y no tener ningún tipo de problema con ello. Te cuento que esto es una parte muy importante de desarrollar la mentalidad correcta. De hecho, yo tengo no vayas a lo loco escrito en mi pared. Ah, sí, mira qué bien. Quiero preguntarte porque esto viene muy de la mano con eso. Vamos a hablar un poquito del ahorro, ¿ok? Que requiere una mentalidad y una disciplina muy grande. He visto cosas locas en las redes sociales, desde poner un dinerito todos los días en una alcancía hasta congelar las tarjetas de crédito de la gente que son más impulsivos. ¿Cuáles son las mejores estrategias para desarrollar hábitos de ahorrar? Bueno, yo siempre digo que no hay ninguna perfecta, ¿eh? Siempre se pueden dar algunos tips, algunos consejos, pero al final tú también te tienes que conocer a uno mismo y también quiero lanzar un mensaje que parece que cuando muchas veces hablamos de ahorro es como que tenemos que vivir como monjes, ¿no? Ahí metidos y sin salir de nuestra cueva porque no podemos gastar, ¿no? A ver, tampoco es eso, hay que vivir, ¿eh? Es fundamental también vivir, pero vivir con cabeza, que es un poco la idea que hay que lanzar a la hora de ahorrar. Pues fundamental, a la hora de ahorrar, algo que es imprescindible es primero hacer ese presupuesto para saber dónde estamos, eso es muy importante, y luego automatizar los ahorros. Hay mucha gente que a la hora de ahorrar lo que hace es, bueno, yo recibo mi sueldo, mis ingresos, si tengo varios ingresos, y luego lo que hago es lo que me sobra es lo que ahorro. No, al final lo que primero que tienes que hacer es de esos ingresos todos los meses, al principio de mes, pues sacar una parte, lo que cada uno considere, porque cada uno tiene que hacer, lo primero es echar un vistazo a sus finanzas y saber qué es lo que podemos ahorrar. Hay gente que podrá ahorrar 400 euros o dólares y habrá gente que no pueda o incluso pueda ahorrar más. Entonces, lo primero es mirarse para adentro y hacerse ese presupuesto de tus gastos y de tus ingresos. Y una vez visto esto, ver qué es lo que tú puedes ahorrar. Una vez que ya sepas más o menos lo que puedes ahorrar, que incluso se puede ir aumentando o disminuyendo, depende. Hay gente que está trabajando y tiene unos ingresos y de repente se encuentra en una situación complicada como hemos vivido en la crisis de 2008, un montón de situaciones complicadas en las que nos hemos encontrado, bueno, pues donde ese ahorro disminuye, ¿no? Por supuesto, bueno, eso siempre se puede adaptar, pero tener ese presupuesto y a principio de mes ese dinero directamente que tú sabes que tienes que ahorrar, quitarlo de tu cuenta y meterlo en otra cuenta, eso sí, en otra cuenta o en algún fondo, por ejemplo, un fondo monetario o tenerlo algún producto financiero que lo que te dé es algo de rentabilidad. Eso es fundamental y hoy en día, además, con los tipos de interés como están, de momento, hasta que nos lo bajen más, de momento nos están dando algo por ese ahorro, así que también hay que aprovecharlo. Así que lo primero, automatizar esos ahorros. Luego tener algo que parece también muy obvio, pero que no es, las metas claras, ¿no? A la hora de
de saber para qué quieres ese dinero. Hay mucha gente que lo quiere para la jubilación y quiere una inversión a largo plazo, ¿no? Entonces, al final, tú metes ese dinero para esa inversión a largo plazo y lo metes en unos productos financieros. Sin embargo, yo lo quiero para comprarme un coche, no sé, iba a decir la semana que viene, ojalá, el año que viene, por ejemplo, y bueno, pues entonces tú lo tienes que meter en otro tipo de inversión, pero siempre cogiendo esa parte del dinero. Es fundamental al principio de mes. Otra forma de ahorrar, algo obvio también, reducir los gastos innecesarios, los llamados gastos rata, ¿no? Esos pequeños gastos que muchas veces no sabemos ni en qué se nos van, pero que son más frecuentes de lo habitual. No nos ponemos a echar números, y si te pones a echar números, ese euro con 50 o euro con o 2 euros que te vale el café, que te tomas todos los días, bueno, pues a lo mejor si te llevas un café hecho de casa, pues a lo mejor puedes ahorrar esos 2 euros, ¿no? Y buscar ingresos adicionales. Es algo que no lo tenemos muy en cuenta porque muchas veces decimos, bueno, es que con el trabajo no me da más, pero muchas veces es el propio desarrollo personal. Ya no te estoy diciendo que sea necesario buscarte un segundo o un tercer trabajo, sino ese propio desarrollo personal y profesional dentro de tu propio trabajo. Simplemente el poder hacer ciertos cursos te ayudan dentro de tu propio trabajo a conseguir también mejoras económicas. Y eso es algo muy importante también, el desarrollo personal y profesional, que muchas veces cuando hablamos de ahorro no lo solemos decir, y para mí creo que es algo muy importante, es algo fundamental. Laura, para ir a cosas concretas, te pregunto, ¿qué cuentas recomiendas tener? Hablo de tarjetas de cheque o débito, cuentas de crédito, cuentas de ahorro, una personal y otra familiar, para ir, o sea, como para que la gente diga, pues mira, tengo que tener por lo menos una cuenta de ahorro personal y otra de pareja en caso de tener familia. Tengo que tener solo 2 tarjetas de crédito o máximo 3. No sé, vamos a números concretos, que esto me parece interesante. A ver, yo creo que al final lo primero es conocernos a uno mismo, ver también el tiempo y los conocimientos que tenemos, tanto de ahorro como de inversión, Ana, porque es muy fácil generalizar, pero es muy difícil generalizar, sobre todo cuando hablamos de ahorro e inversión. Fundamental, hoy en día, o sea, tener una cuenta de ahorro, por supuesto, pero tener una cuenta de ahorro que esté remunerada. Hoy en día tenemos muchísimas opciones en un montón de bancos y de productos financieros donde tener simplemente con nuestra nómina ya nos está dando una remuneración. Así que eso es algo fundamental, tener una cuenta remunerada. ¿Y por qué? También otra opción es tener fondos monetarios, aparte de la cuenta remunerada, porque al final, para ese fondo de emergencia que estábamos hablando, es muy importante tener la liquidez. Si al final lo metemos en bolsa, ¿no?, en renta variable, o nos vamos a productos, digamos, más complicados, porque hay gente que les cuesta más entender, como es la renta fija, al final es un dinero que tenemos ahí, pero que si tenemos un imprevisto no podemos sacarlo. Entonces, al final es muy importante, por ejemplo, tener una cuenta remunerada, tener también un fondo monetario donde podamos meter ese fondo de emergencia en algunos de los dos. Si tenemos una cuenta remunerada que ya nos da cierta rentabilidad, pues está muy bien, pero hoy es verdad que hoy en día también hay fondos monetarios de momento, hasta que nos sigan bajando los tipos, que también nos están dando buena remuneración. Y luego, a la hora de familiar, es verdad que depende mucho de cada persona, pero para las parejas muchas veces se dice que es mejor tener como una cuenta en común donde tengamos los gastos, ¿no?, de cada uno, y luego nuestra cuenta personal cada uno, nuestra cuenta siempre remunerada. ¿Por qué? Porque es una forma también, lo hablaba al principio, aquí no es cuestión de vivir como monjes, ni mucho menos, sino también de tener nuestros lujos. O sea, al final, un lujo puedes ir a tomarte un café con un amigo, no hace falta que te estés comprando un bolso de marca cara, me refiero de lujo. O sea, un lujo para cada persona es diferente. Entonces, sí es verdad que muchas veces es mejor tener una cuenta cada uno personal, si es en familia, y luego tener una cuenta en conjunto. Y para los fondos, y para el fondo de emergencia, siempre es fundamental tener productos financieros que podamos coger la liquidez de forma más fácil, como pueden ser cuentas remuneradas o, por ejemplo, fondos monetarios, más que irte a, por ejemplo, a bolsa, donde es más complicado y también requiere más tiempo. Exactamente, gracias Laura por eso. Creo que es muy, muy importante en términos generales digamos así, preparar el camino para mejores finanzas y tener esa tranquilidad que es tomarse un café sin estar mirando la cuenta, como digo, que es lo Eso que sea es. que te gusta hacer sin estar mirando la cuenta. Pero bueno, vamos a hablar de mi tema que me encanta a mí, que es mi favorito, mi tema privilegiado, el que me gusta a mí, que es el tema de invertir. Sabemos que, bueno, generar ya riquezas ahorrando y sin adquirir ninguna deuda no es realmente, digamos así, la manera preferencial de pues, cambiar tu estatus de vida, de tener mejores cosas.
¿qué recomiendas a las personas que quieren empezar a invertir y qué factores deben considerar antes de hacerlo, según tu opinión? Pues mira, lo más importante es primero ser realistas y saber exactamente con nosotros mismos y saber exactamente en qué punto financiero nos encontramos. No nos vale lo que hace el vecino, no nos vale lo que vemos en redes sociales, porque en muchas ocasiones pues la mayoría dicen tener mucho dinero, ¿no? No, eso no vale. Lo primero es echar cuentas, hacer ese presupuesto y una vez que tenemos nuestro presupuesto, ver qué es lo que queremos hacer, o sea, poner nuestras metas financieras. Eso es muy importante un poco también por lo que decía, no es lo mismo que yo quiera invertir para un coche, invertir para mi jubilación o invertir para comprar una casa dentro de, no lo sé, de 10 años. Y eso es muy importante porque si no lo tenemos en cuenta esas metas, al final nuestro dinero, digamos que se va moviendo de un lado para otro y no tenemos claro en qué momento lo podemos sacar. Así que fundamental a la hora de dar esos primeros pasos para invertir es saber exactamente, o sea, concienciarnos de cuál es nuestra situación financiera. El segundo paso es ponernos nuestras metas, unas metas realistas, no equivocadas, no fijarnos en lo que hace, como digo, el vecino o lo que vamos por redes sociales, sino ser realistas con lo que nosotros queremos y luego aprender. Es que es algo que es básico. Yo siempre digo que hay tantos productos financieros que el que le va mejor a uno no tiene por qué ser el que mejor le va a otro. Yo, por ejemplo, en Rompiendo el Mercado, en el podcast, claro, cada uno viene y el que invierte por dividendos te dice que es maravilloso y que así consigues la libertad financiera, ¿no? El que invierte en renta variable y hace trading dicen que igual, dice, eso es la mejor forma de ganar dinero, pero claro, luego también es muy importante conocerte y conocer tu perfil de riesgo. No es lo mismo una persona que quiere invertir a largo plazo con un perfil de riesgo, pues oye, a mí, por ejemplo, de repente que mi dinero se diluye un 40%, pues no lo voy a llevar bien. Pues hay ciertas cosas como el trading que a lo mejor tiene más complicado, ¿no? Para poder hacer. Y sin embargo, una inversión a largo plazo, pues va más contigo. Entonces, también es muy importante conocerte tú como inversor. Ese dinero, ¿qué estás dispuesto a perder? Es cierto que esto es así, muchas veces cuanta más rentabilidad, más riesgo, y a la inversa, más riesgo, mayor rentabilidad, pero es muy importante que saber que si tú lo metes ahí, aunque vayas a conseguir una alta rentabilidad, si tú no vas a llevar bien que de repente tu dinero se diluye en un 50%, pues quizás es mejor ir como una hormiguita, ¿no? Ir con esa rentabilidad poco a poco a meterlo todo en un sitio y luego pues pegarte un susto, porque al final cualquier tipo de producto de inversión siempre tiene riesgos y es importante conocernos antes de dar esos pasos también a la inversión. Así que primero ahorrar y a la hora de invertir, fundamental conocernos a nosotros mismos, esas metas y conocernos también como inversor, que exactamente qué es lo que estamos dispuestos a perder. Laura, para terminar, te quería preguntar cómo ves a las nuevas generaciones relacionarse con el dinero, si crees que tienen menos tabús que nosotros, ¿no? O que gente un poco más mayor de otra generación. Pues yo creo que, Ana, que con las nuevas generaciones, yo lo que sí me estoy dando cuenta es que están más al día que nosotros, pero a la vez buscan más la inmediatez. Y eso es un problema a la hora de invertir. La inmediatez, inviertas en lo que inviertas, necesitas mucha paciencia. Es algo que cualquier trader o cualquier inversor, a mí igual que sea así a largo plazo o los que estén buscando el day trading, ¿no? Los que están buscando esos movimientos, es algo que es muy importante, es la paciencia. Y hoy en día los jóvenes, no tan jóvenes, pero sobre todo los jóvenes, con esto de las redes sociales, que también es inmediatez pura y dura, ¿no? Las noticias nos llegan también de forma muy inmediata. Estamos acostumbrados a eso. Yo quiero esto y esto lo consigo en décimas de segundo. Muchas veces haces un clic y ya está. En la inversión necesitas esa paciencia y aprender. Entonces, al principio lo primero que tienes que hacer es aprender. Yo creo que los jóvenes en eso sí estoy notando, por lo menos lo que se ve es un cambio en ese sentido, en que gracias también muchas veces a esas redes sociales y YouTube y todas las plataformas que tenemos, podemos aprender de una forma más fácil que lo que teníamos o lo que había antiguamente, ¿no? Nos hablaba tanto de educación financiera. Hoy en día es más fácil, pero tenemos que intentar que esa inmediatez se convierta en paciencia. La inmediatez se convierta en paciencia. Y eso es lo más difícil y yo creo que un reto que tenemos por delante. Que la paciencia sea algo que prime por encima de la inmediatez.
Exactamente, yo considero exactamente lo mismo que tú, creo que tenemos que saber pues, cuál es la carrera que estamos tratando de librar, no es lo mismo correr 100 metros que un maratón, siempre he dicho que las inversiones a largo plazo pues llevan muchísima más planificación, como alguien que hace las dos, entiendo el perfil de riesgo de ambas y es importante, yo pienso que una de las cosas en las que más invierto tiempo usualmente es en eso, en explicarle a las personas la diferencia entre una y la otra, porque pues tienen diferentes perfiles de riesgo y también diferentes psicologías. So, hablando un poquito de planificación, para los que soy como yo, hay muchas cosas aquí que te están quitando el dinero en el día a día, cosas que no estamos viendo, suscripciones, pequeñitas cosas en las que gastamos todos los días, los famosos gastos hormigas. Yo antes de venir para acá ya había un hormiguero persiguiéndome, ¿no? Y eso es algo que verdaderamente me gustaría abordar porque es una manera en la que se te va el dinero sin saber por qué. ¿Qué importancia tiene la planificación financiera cuando se refiere a los gastos, al futuro? Y háblanos, dinos unas palabritas finales ahí, unos consejitos poderosos más allá de los que ya nos has dado. Pues mira, te voy a dar un dato, para que te hagas una idea con esto de los gastos hormigas, el 40% de los estadounidenses no son capaces de afrontar un imprevisto de $400. O sea, que yo creo que con eso ya se dice mucho. El 40% de los estadounidenses. $400, no estamos hablando de palabras mayores, que eso muchas veces te vas al taller y cuando no te quieren cambiar una cosa, necesita otra cosa, el coche, ya de un plumazo, nos han dicho que nos vamos a tener que gastar ese dinero. Bueno, fundamental es tener un presupuesto, porque muchos no somos conscientes de esos gastos. Al final, si tú tienes en cuenta los ingresos y los gastos y tú los pones encima de un papel, no solo el hablar por hablar o el al final de mes he hecho solo un vistazo a esos gastos de la tarjeta de crédito que hablamos, al final el verlo en un papel significa mucho porque empiezas a ser consciente de lo que te estás gastando. No es lo mismo decir, me estoy gastando 2 euros en un café, como he puesto el ejemplo antes, todos los días con mis compañeros, a ver que al final de mes esos 2 euros se han convertido en, no sé, 80 euros, ¿no? Por ejemplo. Porque aparte del café me he tomado un bollo o lo que sea, o una tostada bien rica. El caso es que es muy importante tener controlados esos gastos hormiga, porque si no los vemos no somos conscientes de ellos y yo creo que es algo fundamental. Para evitarlos, ser conscientes, es que yo creo que no hay nada más. Al final, cuando tú, y evitar las tarjetas de crédito, claro, o sea, al final cuando tú eres consciente de lo que te está suponiendo eso a final de mes, empiezas a controlar y empiezas a saber en qué me puedo gastar ese dinero y en qué no me lo puedo gastar, o si me lo puedo gastar, pero me lo estoy quitando otras cosas, que eso ya depende también muchas veces de prioridades, porque insisto que esto no es vivir metidos en una cueva, hay que vivir y eso es fundamental, pero teniendo claro en lo que me gasto y en los ingresos que tengo. Así que ser conscientes, yo creo que para los gastos hormiga es algo que es imprescindible y fundamental. Laura, ha sido un placer de verdad escucharte, aprender un montón contigo de educación financiera. Simplemente antes de despedirte, ¿dónde te podemos seguir? Hemos hablado de ese podcast que está en YouTube y que todo el mundo puede ver porque tiene charlas muy interesantes. Pues sí, pues nos podéis ver en Rompiendo el Mercado, es un podcast que además hago yo, sin equipo, y es muy interesante porque han pasado por aquí muchísimos profesionales, desde traders hasta personas que invierten por dividendo, y al final el objetivo de este podcast es unir en un solo sitio, en un solo canal, diferentes estrategias de inversión, diferentes ideas también a la hora de ahorrar con asesores financieros. Al final los que vienen y pasan por Rompiendo el Mercado son gente que llevan dedicándose muchos años a ello. No tienen por qué ser gente conocida, o sea, personas me refiero que estén en redes, son profesionales realmente de la economía y de las finanzas y lo que nos hacen es dar esos consejos y conocer su experiencia, por ejemplo, de una inversión a largo plazo a través de dividendos, aquellos que invierten, por ejemplo, en fondos indexados y ETFs, aquellos que hacen trading, que también es una forma diferente, y también que hay mucha gente que vive del trading, aunque no se diga solo aquellos que viven y consiguen mucho dinero, pero también en lo que supone esa tensión que viven muchas personas que hacen traders. Es una forma de en un solo canal encontrar todo tipo de estrategias de inversión sin tener que irte a diferentes personas. Es verdad que en YouTube hay muchos expertos, pero al final cada uno te vende lo que ha leído bien y al final aquí el objetivo es con las preguntas y con las entrevistas, incluso tertulias, donde hemos ido comparando un inversor con otro, un tipo de inversión con otro, comparar y que cada persona que nos vea tome su propia decisión y vea qué va mejor con ellos y sobre todo conseguir coger
parte de cada uno, porque una persona que invierte a largo plazo también puede, a través del trading, coger ideas que le sirvan para su inversión a largo plazo. Así que al final escuchar a grandes profesionales, que son los que, en mi opinión, son los que de verdad tienen que salir y hablar de todo ello. Perfecto, Laura. Ha sido un Buenísimo. placer charlar contigo. Muchísimas gracias. Igualmente, gracias a los dos. Laura. Muchas gracias.